Buen día. Feliz sábado. Es una frase, ¿no?, que tenemos los adventistas, feliz sábado. Pero hoy particularmente aquí en la iglesia está pasando por un momento por ahí, las pérdidas, no estamos preparados por ahí para las pérdidas, ¿no? Más cuando un hermano de la casa. Pero sabemos que tenemos recompensa, ¿no? Que el Señor nos promete una corona. Y esa también la esperanza también que tenemos cuando algún ser querido muere en Cristo, que lo vamos a poder ver otra vez si nos mantenemos firmes. Y si antes nos toca ir a nosotros, también tenemos la seguridad que el Señor venció. Nos promete que la segunda muerte no va a tener poder sobre nosotros. Bueno, hermano Darío, el hermano dijo mi nombre, Darío Trigo, de Maiqué, hay varias manitos levantadas, así que el pueblito se hace sentir. Y bueno, conozco ahí vi a Pablito recién. Pablito, antes nos conocemos de chicos allá del pueblo. Jugamos al fútbol, no sé si sigue jugando al fútbol Pablito todavía. Más o menos. Pero bueno, de ahí nos conocemos. Nos juega, dice. ¿Qué pasó, Pablito? Bueno, estoy con Rocío, mi señora. Y allá está el chiquitín Joaquín, nuestro hijo. Hace rato ya que nos fuimos, yo por lo menos fui de Maiqué, estuvimos viviendo en Santa Rosa, La Pampa. Ahí fui a estudiar, Rocío fue a trabajar porque ella es maestra. Y ahí nos conocimos y bueno, nos casamos allí. Así que gracias a Dios que nos conocimos, ¿no? Que hubiera sido de mí sin Rocío. Pero bueno, allí estuvimos yo por lo menos casi 10 años viviendo allí. Y bueno, sentimos también el llamado del Señor para ir a estudiar en la UAP, particularmente teología, así que allí estamos terminando la carrera. Estoy en cuarto año, ya este es el último cuatrimestre que voy a estar cursando en el aula. El otro año, ya son las prácticas, las residencias, así que por la gracia de Dios nos tuvo hasta aquí. Así que contentísimos de lo que Dios preparó para nosotros. Estoy comportando ahí en Maiqué, también estamos haciendo ese trabajo. Y hay muchos chicos, tendría que estar en Santa Rosa, hay un Modal Sur que enviaron estudiantes, fue en Santa Rosa, La Pampa, así que hay un grupo de chicos colportando, hay en otros lugares del país, así que si se acuerdan en sus oraciones, orar por los alumnos que están colportando, están haciendo ese trabajo, que muchos dependen también para estudiar, el próximo cuatri ahora arranca en agosto, dependen del colportaje, así que si se acuerdan sus oraciones por los chicos, por ahí no los conocemos, pero el Señor los conoce. Familia, hoy vamos a hablar de un pasaje bastante conocido. Yo lo titulé Una fe que crece, ¿no? Porque el personaje que está aquí en la historia fue así. Su fe empezó a crecer después que tuvo un encuentro con Jesús. Y estoy seguro que cada uno de nosotros tuvo ya un encuentro con Jesús, ¿no? Y nuestra vida espiritual tuvo un cambio rotundo. ¿Y por qué una fe que crece? Porque hay muchas personas que para creer en Jesús necesitan de un milagro, necesitan de ver para creer, ¿no? De ver para creer y recién empezamos a creer. Y en la historia de hoy Jesús quiso cambiar esta perspectiva en nosotros. Por eso que para ver para creer muchos necesitan ver, necesitan de milagros. Y saben que ¿por qué a esto, no? Porque en el Evangelio de Juan, donde vamos a leer hoy, el pasaje de hoy, pasaba algo particular, ¿no? Que ya le voy a comentar. Y un disparador de este tema fue que una vez leí un artículo, ¿no? De por qué fracasaban algunos proyectos de los líderes, ¿no? ¿Por qué fracasaban algunos proyectos? Y el artículo mencionaba que a veces los proyectos fallaban porque no se seguía lo que el líder proponía, ¿no? Moría, se perdía el líder y no se continuaba. Y otras veces el proyecto paraba porque el líder moría, entonces no había nadie que lo continuara, ¿no? O se iba, el líder dejaba ese proyecto, pero no había nadie que lo continuara. Y en el pasaje de hoy, o lo que en sí en realidad el Evangelio de Juan Juan quería dejarnos escrito, pasaba algo similar. Vamos a buscar Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4,
capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 46 en adelante. Juan capítulo 4, versículo 46 en adelante. Dice lo siguiente: Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: Ayer, a la hora 7:00, se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y acá vemos, ¿no?, el personaje, no nos dice un nombre, pero para empezar a entender un poquito también por qué Juan escribió este relato, hay que entender también qué pasaba en la cabeza de Juan, del apóstol Juan. Saben que Juan fue el último de los discípulos vivos que estuvo con Jesús, que lo vio caminar, que anduvo con él, que vio este tipo de milagros, ¿no?, que Jesús hacía. Y Juan, en el capítulo 20, en el último capítulo del Evangelio, nos da una respuesta de por qué escribió Juan, pero también uno podría decir también por qué nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos. Cuando alguien me pregunta: ¿para qué tienes una Biblia? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en lo que tenemos aquí? Porque hay muchas personas que la estudian y no creen, ¿saben? Hay muchas personas que leen la Biblia y no creen. Hay muchas personas que cuestionan lo que aquí tenemos escrito. Y Juan nos da también para que nosotros podamos responder. Juan capítulo 20 es el propósito de este libro y dice lo siguiente, versículo 31, el último versículo. Y si quieren también vamos a leer el 30. 20, capítulo 20, 31, pero le voy a leer el anterior también, el versículo 30. Hizo además Jesús, dice, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que están escritas, tienen un propósito, dice. Pero estas se han escrito para que creáis, y en otras versiones dicen, para que sigan creyendo, y esa es una de las mejores traducciones que podemos tener, para que sigan creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahí Juan nos dice el propósito de por qué escribió este libro, y es uno de los últimos libros de la Biblia, aunque nosotros lo tenemos cuarto en el Nuevo Testamento, fue junto con Apocalipsis uno de los dos últimos libros en escribirse. Y saben que Juan estaba pensando en un público particular. Juan había sido el último de los apóstoles que había visto a Jesús, que había caminado con él, que había recibido de Jesús lo que sabía, su experiencia. Pero la otra camada de cristianos eran personas como vos, como yo, que no habían visto a Jesús caminar, que no lo vieron hablar, que no lo vieron tener sed, que no lo vieron tener frío, que no lo vieron hacer milagros. Juan estaba pensando en estas personas. Juan escribió pensando en estas personas. ¿Para qué? Para que sigan creyendo. La versión que yo tengo dice para que crean. Pero la mejor traducción debería ser para que sigan creyendo. Y así por lo menos lo dice el texto, el original que tenemos. Dice para que sigan creyendo. Porque se están metiendo algunas ideas con respecto a Jesús, con respecto al Evangelio, con respecto al mensaje, en que Jesús era simplemente un hombre más que vino a esta tierra, como yo, como vos, pero que tenía un poder sobrenatural, pero que no era el Hijo de Dios, que no tenía esa naturaleza humana, pero también divina. Entonces había un cuestionamiento con respecto a esto, y Juan estaba pensando en este público.
Y si uno lo trae para acá, también estaba pensando ¿quién? En nosotros. Porque para que creamos que sin ver. Y ahora vamos a ver algunas cositas. Entonces, propósito del libro, lo que tenemos escrito aquí, muchas cosas dice que hizo Jesús en presencia de ellos, pero no están escritas. Pero las que tenemos escritas tienen un propósito, para que sigamos nosotros creyendo en Cristo, que es el Hijo de Dios, y que en su nombre tenemos vida eterna. Muy bien. Juan cuando uno empieza a estudiar el libro de Juan, a mí Juan me gusta estudiarlo mucho. Juan conoce mucho y trata de conocer mucho, trata de que sea también sencillo para entender. Para el que lo iba a leer, que sea sencillo, pero también que se ubique en un espacio geográfico y que entienda lo que él quiso decir. Tal vez nosotros estamos al otro lado del océano para entender toda la ubicación, pero al estudiar los relatos vamos a ver cómo Juan conocía y qué sencillo hacía el Evangelio. Y algo que también a veces nosotros nos cuesta hacer sencillo el Evangelio, lo complicamos a veces a las personas, ¿no? Pero Juan trataba de esto, que sea sencillo, pero a la vez que sea bien profundo. Estaba cerrando Jesús el ciclo de Canaán, en capítulo 2. Inicia el ciclo convirtiendo el agua en vino. Capítulo 3 tiene un encuentro con Nicodemo, con un funcionario ahí del Sanedrín, con Nicodemo. Capítulo 4, cuando empieza a retomar de vuelta su camino, tiene un encuentro con los samaritanos, particularmente con una mujer. Y un detalle ahí, estas personas no necesitaron de un milagro para creer en Jesús. Ahí en el capítulo 2 y capítulo 4, sobre todo, Jesús saca sus credenciales mesiánicas. Jesús se deja ver que Él es el Hijo de Dios, el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. A esas personas. Y por último, cierra aquí el ciclo con este milagro, con este episodio. El relato nos introduce el versículo 46. Fue pues, dice Jesús, otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Dice que había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Juan le estaba escribiendo a personas que no habían visto a Jesús, querían que su fe se desarrollara, se anclara en Él. Y uno puede preguntarse, entonces, si nosotros no tenemos a Jesús, si estas personas no vienen a Jesús, ¿cómo vamos a creer en Jesús? ¿Cómo nuestra fe se va a desarrollar? Bueno, según el pasaje que leímos, hay por lo menos 3 pasos para que nuestra fe sea una fe verdadera, una fe que vaya en crecimiento, una fe que se ancle en Jesús. Y el primer paso está en los versículos 46 y 47, que es llevar nuestras peticiones a Cristo de una manera o con una actitud correcta. Orar a Dios. Parece un paso simple, pero vamos a ver que por ahí es un paso que descuidamos mucho. Este funcionario era un hombre que no tenía fe. El relato nos dice ahí que le iba a sanar el hijo. El relato nos dice que este oficial escuchó que Jesús andaba de vuelta por allí. Y si nosotros leemos antes el versículo 43 al 45, había muchos testigos que habían visto a Jesús hacer el milagro del agua en vino, de convertir agua en vino. Entonces estaban ahí fascinados con Jesús que andaba de vuelta por la zona y querían ver algo de este hombre, ¿no? Que haga algo extraordinario. Entonces, este funcionario, Capernaum, Canaán, dista más o menos entre 25 a 30 kilómetros. De 25 a 30 kilómetros. Y cuando uno ve la geografía, este funcionario no tenía un avión, no tenía un helicóptero, no tenía un autito, una moto. Fue caminando. Tuvo que subir 30 o 25 kilómetros hasta Canaán, hasta donde se encontraba Jesús, porque escuchó, porque oyó que Jesús andaba allí. No tenía fe en Jesús. Fue porque había una necesidad. Su hijo, ¿qué le estaba pasando? Estaba enfermo. Y Juan nos aclara un poquito más después, que su hijo estaba a punto de morir. Ya no había más esperanza para este hombre
y fue a ver si este personaje que había convertido el agua en vino, si este personaje que hizo ahí en el templo, se enfrentó con los dirigentes, podía hacer algo por él. Escuchó, oyó, hizo el esfuerzo de ir hasta Jesús. Y aquí tenemos un principio, ¿no?, que este funcionario nos da. Ir a Jesús. Ir a Jesús requiere un esfuerzo. Y por eso el primer paso es acercarnos a través de la oración, hacerlo correctamente, con una actitud correcta. Este funcionario solamente pensaba que Jesús era un obrador de milagros. Uno más de los tantos que había allí que podía hacer algo por su hijo enfermo. Pero Jesús quería hacer otra cosa con este funcionario. Y con nosotros también. Quería llevarlo a otra esfera. A otra esfera. Tanto que descuidamos la oración nosotros, ¿no? Saben que y a veces no sabemos cómo orar, no sabemos orar. Tenemos años de iglesia y no sabemos cómo orar, cómo hacer los pedidos a Jesús. Los discípulos tuvieron en Lucas 11:1, los discípulos dicen, enséñanos a orar. Tantas veces que lo han visto a Jesús orar, y los discípulos dicen, enséñanos a orar. Y es una de las necesidades básicas para nosotros. Aprender a orar a Jesús, pasar tiempo con Él. La mayoría de nuestras oraciones, se ha hecho un estudio en los cristianos, ¿no? No hablo solamente de los adventistas, pero la mayoría de los cristianos no ora de rodillas. No es una condición para acercarse a Dios. Pero no se han dado cuenta que no es lo mismo orar en cualquier lado que tener un encuentro personal de rodillas con Dios. No es que haya algo mágico en arrodillarse, pero pasamos muy poco tiempo orando, pidiendo a Dios, y lo hacemos a veces incorrectamente. Jesús marcó también que era una necesidad para nosotros. Lucas 18:1 dice, no desmayen, no se cansen de orar. Cuenta una parábola del juez justo y una viuda, y cuenta esto, ¿no?, de esta necesidad que tenemos nosotros de orar y no desmayar. Y Elena de White también hace referencia a esto en el libro de la oración. En el libro de la oración, página 15. Dice lo siguiente: la oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. Acá tenemos río, pero allá hay muchas piletas, ¿no? ¿Vieron cuando jugamos a la mancha o jugamos en el río que queremos sumergirnos? Tomamos a veces una bocanada de aire y estamos un tiempito por abajo y volvemos de vuelta. Nuestra vida espiritual a veces se parece a esto. Tomamos bocanadas nomás para subsistir un rato, para que el Señor supla nuestra necesidad, y volvemos. Y Elena de Guay aquí nos dice que la oración es como el aliento del alma, nuestra respiración. Tendría que ser algo natural para nosotros, buscar a Dios en oración. Es el poder espiritual. La oración nos capacita también para recibir las bendiciones de Dios. La oración no baja a Dios hacia nosotros, más bien hace lo contrario. El Señor es tan misericordioso con nosotros que antes dice que nos eleva a Dios. Sorprende a veces que usemos tan poco este recurso, ¿no? Que solo nos acordemos, tenemos esa bocanada de aliento cuando necesitamos algo de Dios. La oración, dice, es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo. Camino a Cristo, página 95. Es la llave que tenemos en la fe para abrir el almacén del cielo. Para que nuestra fe empiece a crecer, para que nuestra fe sea una fe verdadera, una fe que está anclada en lo que Dios quiere para nosotros, el primer paso tiene que ser llevar nuestras peticiones a Dios. Ir nosotros en oración. Parece tan básico, ¿no? Pero cuando uno hace una reflexión, ¿no?, personal de cómo estamos en cuanto a la oración, vemos que hacemos aguas por allí. Y
Hay una cita que me acuerdo cuando yo entré a la iglesia que me marcó a fuego. Está también en el Camino a Cristo, página 70, segura es muy conocida para ustedes, para nosotros digo también. Conságrate a Dios, dice, todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo, haz de esto tu primer esfuerzo. Este funcionario hizo el esfuerzo de ir hasta Jesús, le rogó, le suplicó, y sabe que esas palabras, cuando uno lee por ahí el original, tiene una intención, o marcaba una intención, que no solamente rogaba, sino que lo hacía intensamente y repetidas veces. No fue solamente una vez que le pidió a Jesús que vaya con él, fue varias veces que le pedía mientras estabas con él. Haz esto tu primer trabajo, sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Y la cita continúa, dice que si hay algo que nosotros deberíamos cambiar, Señor, dime qué cosa debo cambiar para empezar mi día. Conságrate todas las mañanas. Algo que hacía Job, hoy charlaba un poquito de Job. ¿Qué hacemos frente a las necesidades? ¿Qué hacemos cuando los problemas nos circundan, me tocan? ¿Me acuerdo de Jesús allí? Seguramente no, ahí no acordamos de Jesús. Pero saben que Jesús, así como este funcionario que solamente creía en Jesús como un obrador de milagros y nada más, Jesús no quiere solamente que vayamos a buscarlo para que Él haga un milagro en nosotros. Él puede hacerlo, pero Él quiere otra cosa en nuestra vida espiritual, que tengamos también ese poder espiritual. Segundo punto, creer en su palabra. Vamos a seguir leyendo el texto, miren. Entonces Jesús les dijo, este funcionario le estaba rogando, le estaba pidiendo al Señor que vaya con él, que descendiera con él. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando yo leía el texto, ¿no? Y seguía ahí la lectura, veía, Jesús, yo estaba esperando que Jesús vaya corriendo y se vaya con el funcionario a sanar al hijo de este hombre. Pero parece algo medio duro, ¿no? Las palabras de Jesús, ¿no? Como que le dijo, mirá, como que parece que le hizo oído sordo, porque este hombre le seguía insistiendo. ¿Y Jesús qué le dice? Primero, ¿qué le dice? Si no veis señales y prodigios, no creerán. Si ustedes no ven milagros y señales, parece que no van a creer. Yo quiero llevarlo a otra experiencia conmigo. Saben que milagros y señales tienen dos connotaciones diferentes. Milagro, semella, vamos a decir en el original, y el otro es terata o serata. Tienen dos connotaciones diferentes, pero es algo que estas personas parece que querían ver. Milagros hace referencia a un hecho por Dios o por personas o hombres de Dios, algo extraordinario. Y señales es, vamos a decir, algo que pasó allí, que los dejó asombrados. Entonces Jesús le dice, ustedes no van a creer a menos que vean una obra de Dios, o que un hombre de Dios haga algo aquí, o que pase algo extraordinario y que a ustedes los sorprenda. Jesús le reprochó esa actitud. A menos que ustedes no vean milagros y señores, no van a creer. Y Jesús los quiere llevar a otra experiencia. Ya había empezado la fe de este hombre a crecer. Fue, lo buscó. Nosotros necesitamos eso, buscarlo en la oración. Ahora llega la otra parte. Creer en la palabra de Dios. ¿Habrá sido fácil para este hombre creer en este vete? ¿Tu hijo vive? ¿Qué quería este hombre? ¿Qué fue a buscar? ¿A Jesús? Para que entre a su casa, haga el milagro, lo sane, entonces iba a creer. Jesús le dice, mirá, un reproche, ¿no? A menos que ustedes no vean milagros y señales,
A menos que parece que acá no se parte la tierra y pase algo, ustedes no van a creer en mí. Vete, que tu hijo vive. Y es que justamente en la palabra de Dios es donde nosotros encontramos seguridad para nuestra fe. Y es justamente también lo que necesitamos hacer, estudiar su palabra, leerla. Y no un versículo hacia la volada como hacemos por ahí, sino estudiar su palabra. Hoy, la parte que me tocó estar acá en la lección de donde estaba Ezequiel, hay cosas que por ahí antes, en otro tiempo, los adventistas la manejaban. Vamos a decir, había un profesor que decía al dedillo, como ser Daniel 8, Daniel 9, las profecías, Daniel, en Apocalipsis, que justamente fueron esas las que surgió el movimiento adventista, el estudio de las profecías, que cuánto que esperamos que venga algún profesor, algún pastor, alguien a que nos refresque un poco eso. ¿Y qué pasa si alguien nos pregunta afuera, qué pasa con, por ahí no se van a encontrar todos los días con eso, pero qué pasa con esta profecía? ¿O qué pasa con este versículo acá? Vos que vas a la iglesia, pues me ha pasado a veces, te agarran y te dicen, más si se enteran si sos teólogo, peor todavía. ¿Estoy preparado para dar razón de mi fe? ¿Tengo mi vida espiritual anclada en la palabra de Jesús? Recuerden que Juan estaba escribiendo para personas como vos y como yo, que no habían visto a Jesús, y que Jesús quería que esta fe crezca, que mi fe vaya creciendo. El texto de la lección de esta semana decía de gloria en gloria, ¿no? Y la senda del justo, ¿cómo es? Va creciendo, dice, hasta tanto que resplandece como la luz del mediodía. Vete, que tu hijo vive. Y la respuesta no pareció dura, ¿no? Pero el Señor tenía algo en mente para esta persona, y tiene algo en mente para nosotros. Que podamos empezar a basar nuestra fe no solamente en milagros, que el Señor los pueda hacer, pero sí que tengamos una experiencia también real con Él, a través de la oración, del culto familiar, de orar con mi señora, de orar solo personalmente, pero también de un tiempo para el estudio de su palabra, de creer en sus promesas. Les cuento algo cortito, una experiencia personal. Nosotros estamos viviendo en Santa Rosa, le comenté. Yo trabajaba en el colegio secundario, en la mañana era preceptor, Rocío trabajaba a la tarde, es maestra, y estamos bien. No es que nos sobraba, pero dos suelditos, estamos bien, estábamos recién casados, construyendo, ahí proyectando, habíamos empezado a pagar un terreno, habíamos empezado a pagar un auto, y parecía que todo, bueno, marchaba bien, en la iglesia éramos activos, y el Señor siempre quiere algo más para nosotros, ¿no? Empezó a despertar ya antes que nos casemos, pobre Rocío. La llevamos puesta, pero también gracias a ella es porque estoy estudiando teología, de ir a estudiar teología a la UAP. Y antes que fuéramos novios siquiera, cuando éramos amigos y antes que fuéramos amigos, mi deseo fue también estudiar teología, pero había un detalle, no me animaba a ir. No porque tuviera miedo, bueno sí, tenía miedo, perdón. No porque no quería irme de Santa Rosa, sino que había un detalle, que para muchas personas es el dinero, ¿no? Yo estaba estudiando allí, había tenido problemas, imagínense cuando me bauticé, había perdido el trabajo, ahí sí trabajaba en Godoy, y había tenido ya problemas en mi casa por hacerme adventista, o sea, por elegir a Dios. Y dice, no, si me voy para Entre Ríos, no van a entender, tengo el trabajo acá, estamos bien.
¿qué hago, Señor? ¿Qué hacemos? Porque dejamos 2 trabajos acá que cualquiera quisiera tenerlo, un trabajo de docente, un trabajo de preceptor. Yo no había terminado mi carrera y estaba en la preceptoría y muchos me dijeron, el Señor te puso ahí. Y había que irse sin nada para allá. Decir, bueno, Señor, nos vamos a estudiar y dependemos de vos, de tu promesa, porque el Señor dice que nada, Jehová mi pastor, nada faltará. Y estuvimos en duda, yo sobre todo, porque acá Rocío acompañaba, pero era yo el que tenía miedo. Déjame convencer por la palabra de Dios. De que tomamos la decisión y fuimos. Bueno, Señor, vamos. Creemos en tu palabra que vos, no sé cómo vas a hacer, no sé cómo voy a pagar el alquiler, no sé cómo vamos a pagar la cuota. Joaquín no estaba en los planes todavía, llegó Joaquín. Y el Señor hasta aquí, 4º año, terminando ya, nos queda este cuatrimestre, nos sostuvo. ¿Por qué? ¿Porque tuve algún mérito? No. Porque creí en la palabra de Dios. El Señor no nos dio para que nos sobre, pero yo siento que nos dio muchísimo más de lo que merecemos. Muchísimo más. Les cuento, no sé si hay algún chico o algún joven que por ahí quisiera estudiar en la UAP y tiene miedo de esto de cómo va a solventar los gastos, o algún papá que piensa, no, ¿cómo lo voy a mandar allá? O ¿cómo lo voy a mandar a una institución? Yo le puedo contar lo que yo viví, que el Señor nunca nos abandonó, nunca nos hizo faltar nada. Un detalle chiquitito, una experiencia que nos pasó allí. Ya nos levantamos, esto fue el 2º año, ¿fue? A ver si lo quería contar, corregime. Y quedaba un poquito así de arroz, un poquito así de aceite, sal y creo que una papa era, ¿no? Que faltaba ahí para... No teníamos más para comer para ese día y no había más. Incluso había una boleta de luz, que se nos cortaban la luz allí. 18.000 pesos había que pagar. Nos levantamos y bueno, había eso y nada más. ¿Qué hacemos, Rocío? Y bueno, vamos a orar. Fuimos, no nos desesperamos, aunque no estábamos tranquilos, ¿no? Bueno, Señor, vos dijiste que te hicimos caso, vinimos por fe, vinimos porque vos sentimos esta convicción y que vos te ibas a encargar de esto. Oramos, nos levantamos, desayunamos. Como a la hora llamó mi papá. Pablo por ahí conoce un poco a mi familia, un changarín más de la zona, trabaja todos los días y él no sabía cómo estábamos tampoco, no sabía cómo estábamos. Me llama y me dice, ¿cómo está Darío? ¿Está todo bien por allá? Me da ganas de decirle, no, está todo mal por acá. No, está todo bien, pa. No, ¿le hace falta algo? No, nada. No teníamos para comprar tampoco. Y me dice, quiero hacerte un regalo. Bueno, un regalo para Joaquín, me dice. Bueno, yo pensé que nos a mandar ropa, algo de eso que por ahí mandaban. Así, no sé. Dice, te voy a mandar 80.000 pesos. ¿Y de dónde sacó este tipo 80.000 pesos? No sé qué plata cobró y el Señor puso en su mente que esa plata se la podía regalar a su nieto allí donde estaba. No me había matriculado todavía para ese cuatrimestre, me faltaba dinero. Pagamos la luz, comimos y seguimos. Creer en su palabra. Parece tan sencillo, ¿no? Creer en su palabra. Este hombre creyó en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque quería despertar algo más. Que su fe vaya creciendo. Que su fe sea una fe verdadera. Una fe verdadera. Por último, familia, estaría bueno, ¿no? Solamente orar y solamente creer en su palabra, estudiarla, pero falta algo más para que nuestra fe crezca y resplandezca. Este hombre creyó y se fue. Y el relato nos dice
Creyó y se fue, y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer a la hora 7:00 se le pasó la fiebre a tu hijo. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó. Creyó él con toda su casa. ¿Saben que 25 o 30 kilómetros, alguno ha hecho una caminata de 25 o 30 kilómetros? ¿Cuánto puede durar una caminata de ese? Más si descendía, ¿no? Pero los caminos no eran lisos. 6 horas. Muy bien. Los comentaristas dicen entre 6 a 8 horas. Más de eso no tendría que haber tardado el funcionario en llegar hasta su hogar. Pero el relato nos dice que fue hasta el otro día que se enteró de que su hijo se le había pasado la fiebre. Y uno podía pensar, ¿no? Este funcionario, capaz que mientras iba caminando empezó a pensar: ¿y si llego y mi hijo está muerto? ¿Y si llego y mi hijo no está como Jesús dijo que iba a estar? Lo que se habrá preguntado en la mente de ese padre, ¿no? Yo lo entiendo por ahí el relato porque soy papá. Y calculo que los papás, cuando pasa algo en sus hijos, están desesperados, ¿no? Pero el relato nos dice que los siervos lo están esperando y que le dijeron: tu hijo vive. ¿Cuándo pasó esto? Ayer a la hora 7:00, a la 1 de la tarde. Dice el relato que este hombre entendió que esa habría sido la misma hora que el Señor le había dicho: tu hijo vive. Pero no se quedó allí, porque esta palabra entendió, acá la leemos como que Dios así recordó que Jesús era por Jesús. Pero esa palabra entendió quiere decir que conoció a Jesús personalmente. Entendió que Jesús no era solamente un obrador de milagros, un sanador más, que era el Hijo de Dios, Cristo, que no solamente tenía poder para sanar, sino tiene poder para salvar. Y ese testimonio fue lo que contó en su casa. Contó lo que le pasó, contó su experiencia, contó lo que Jesús le dijo, contó todo lo que le iba pasando en el camino. Y dice que él creyó, él y toda su casa. Y él era un funcionario del rey. No era papá, él, mamá y hijo. Tenía un montón de sirvientes. Toda la casa creyó por el testimonio de este hombre. Para que nuestra fe crezca, para que tengamos una fe verdadera, no solamente me tengo que quedar con mis oraciones y lo que yo estudio de su palabra, lo que yo leo. Necesitamos darlo a conocer. Mi experiencia con Cristo la necesito dar a conocer. Colportando, uno entra a diferentes casas y me pregunta: ¿y todavía compra la gente? Sí, compra la gente, porque es por Dios, no es por mí, no es por los colportores. Pero hay cada realidad en el hogar, cada necesidad espiritual. Nosotros entramos por una necesidad física para solucionar tal vez un problema de salud, pero cuando uno empieza a charlar con las personas, de fondo lo que necesitan es a Dios. Por eso necesitamos dar a conocer el mensaje. Necesitamos dar a conocer lo que nosotros sabemos. Que Jesús viene pronto. Que Jesús tiene poder para sanar tu enfermedad, para cambiar tu realidad. Y si tal vez hoy tu fe no está tan fuerte, si tu fe está débil, el Señor tiene poder para cambiar eso. Y así como lo hizo con este hombre, no esperes un milagro para que Dios cambie esto. Ora. Si por ahí está descuidada esta parte en tu vida espiritual, Señor, dame fuerzas. Dame el esfuerzo para orar, para levantarme temprano, para orar, para antes de acostarme a orar, para cualquier decisión que tenga que tomar, ponérsela en sus pies, para que se haga su voluntad y no la mía, pero también para que podamos creer y estudiar su palabra. Y no solamente su palabra, nosotros tenemos un extra, el espíritu de profecía, que tan descuidado lo tenemos. Pero el último paso para que nuestra fe crezca y sea una fe completa es dar a conocer eso. Es dar a conocer eso.
Este evangelio se va a predicar para testimonio. Vos, yo, cualquiera de nosotros. Yo no creo que haya alguien aquí que no tenga algo que contar de Cristo. No hace falta contar un milagro. Capaz que este funcionó con todo ese milagro. No hace falta un milagro así para dar a conocer el evangelio. Lo que las personas necesitan es a Jesús. Contarle lo que Jesús hace en nosotros. Y así con nuestra fe puede crecer. Orando, estudiando su palabra y testificando, familia. No hay otra forma.